Bienvenidos a la entrevista de France 24. Esta vez encontramos a María Cristina Frías, columnista del diario brasileño A Folha de São Paulo y también miembro del Consejo de Empresa de este diario. Hoy hablamos con ella porque durante el último foro económico mundial sobre América Latina que se ha desarrollado en São Paulo del 13 al 15 de marzo, ella tuvo un papel muy importante a la hora de liderar la discusión sobre el papel de las noticias falsas, las llamadas fake news, y sobre la desinformación en la actualidad. Boa tarde. Boa tarde. Cristina, durante el foro... Cristina, durante el foro usted lideró una discusión y habló de algo muy claro y muy contundente. Es muy peligroso para la democracia en el mundo el papel que pueden tener las noticias falsas. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que nosotros vimos que las fake news, las informaciones falsas, se han diseminado mucho y de alguna forma pueden perjudicar la reputación de personas, de políticos. Podem prejudicar a reputação de pessoas, de políticos. Y por otro lado ocurre también una tentativa. Nosotros estamos ahora en un año electoral en Brasil y en varios países de América Latina. Hay una tentativa en la que a veces la justicia electoral es muy sobreprotectora, como si los individuos, los electores, fueran vulnerables, fueran indefensos o necesitaran protección. A necessidade de proteção. Na verdade, eu acho que isso também faz parte do processo democrático. Y la verdad, yo creo que eso también hace parte del proceso democrático, que los electores tengan un espacio de todo tipo de información y reflexión y que ellos aprendan a discernir la noticia falsa de la noticia verdadera, la noticia que es publicada con criterio, con método, con reglas, con las que hacemos un periodismo profesional. Fazemos um jornalismo profissional. Pero ¿cómo puede un electorado o simplemente un lector reconocer? Tal vez llegó la hora de hacer una especie de alfabetización periodística, ¿no? Me imagino, por ejemplo, en los colegios, en los institutos, enseñar con periodistas cómo reconocer una buena noticia. ¿Usted cree que esta sería una posibilidad? Eu acho interessante, há várias iniciativas nesse sentido. Me parecen interesantes varias iniciativas en ese sentido de, en las escuelas, ayudar a niños y adolescentes a percibir la importancia de la atracción de ver las noticias, buscar y confiar en informaciones que son de unos medios responsables, unos medios comprometidos con la credibilidad que publican sus informaciones, con cuidado y no confiar en cualquier rumor. Ellos tienen que recordar que los rumores siempre han existido asimismo en la Internet. Entonces, siempre hubo esa necesidad de que las personas tuvieran una educación mejor, al punto de poder discernir qué es razonable y qué no lo es. Entonces, en ese sentido, tenemos iniciativas como aquellas que ya existen en las escuelas de algunos países, de discutir las noticias, de hasta comparar noticias y medios que son confiables o no. Creo que eso es muy importante. Creo que hasta las empresas se deben responsabilizar un poco por eso también y al mismo tiempo esperar que en América Latina tengamos una educación de calidad porque las personas que tienen una formación mejor tienen más criterio con informaciones falsas. Uma educação de qualidade, porque pessoas que têm uma formação melhor tendem a lidar melhor com informações falsas. Es verdad que siempre existieron los rumores, pero yo diría que en los últimos años hemos visto un crecimiento de esas fake news. Por ejemplo, en las elecciones de Donald Trump en los Estados Unidos. También recientemente fue un asunto muy comentado en Italia en las elecciones hasta que se habló de una posible participación teórica de Rusia en esa producción de noticias falsas. ¿Qué hay detrás de las fake news? ¿Cuáles son los intereses? ¿Por qué parece que no es simplemente un chisme de alguien que está en casa equivocándose? A veces parece que son campañas. A veces parece que tem campanhas atrás disso. Tem esse aspecto, mas tem desde Sí, tiene ese aspecto, pero también está la posición de quienes definen como fake news aquella opinión que no es la propia. Entonces, un fanático de una posición llama noticia falsa a lo que el fanático de otra posición muestra como una verdad cristalina.
Así que pasa mucho eso en Estados Unidos con el presidente. Todo lo que es una noticia desagradable para él dice que es fake news. Ahora, noticias falsas son aquellas informaciones que se hacen para perjudicar a una persona, para hablar de una historia financiera falsa, para manipular políticamente. Entonces, esas deben ser realmente condenadas. Agora, de uma forma geral, eu acho que só nesse caso deve haver alguma punição. E seria muito desejável. Ahora, de una forma general, yo creo que solo en ese caso debe haber algún castigo. Sería muy deseable que los gigantes de Internet tuvieran una transparencia mayor. Hay muchas cosas, mucha confusión en los algoritmos que ellos usan, que nosotros no logramos entender. De la misma forma, usted puede observar que ellos tampoco están en condición de controlar todo lo que están haciendo. Ellos no tienen ni las condiciones ni el interés, porque no tienen un compromiso como el que tienen los medios profesionales y serios, con el discurso libre, el discurso democrático. Y es que no hay interés en eso. Ellos tienen un interés económico simplemente. Entonces yo creo que tampoco deberíamos dar tan fácilmente a esos gigantes la facilidad de analizar lo que la gente debe o no debe oír, y tampoco que analicen a un electorado, por ejemplo. Y también no a un juez electoral, por ejemplo. Usted trabaja en uno de los periódicos más importantes de Brasil. ¿Cómo lidian en ese periódico con las noticias falsas? ¿Hubo algún caso en el que tuvieron que hacer un mea culpa? ¿Algún caso que supieran reconocer a tiempo? Bueno, creo que siempre hay algunos casos. Tenemos que estar muy atentos a observar lo que es falso o no, aunque nosotros tampoco publicamos antes de revisar. Puede suceder alguna vez algunos errores, pero es importante que los medios en Brasil y también en varios países de América Latina tengan una tradición de seriedad y una tradición democrática. Así que cuando se comete algún exceso es por la necesidad de velocidad que tenemos hoy en día. Así que pudimos cometer algún exceso, pero es importante reconocer cuándo eso pasa y corregir. Y a lo largo de una cobertura, eso es posible hacerlo, aunque lo ideal es que realmente todo sea muy bien revisado antes de ser publicado o colocado online. De nuevo, una pregunta electoral. Usted decía que es un año muy importante porque hay elecciones en varios países de América Latina y aquí en octubre elecciones presidenciales. ¿Usted cree que las fake news pueden tener un papel en los comicios brasileños? Eu acho que podem. A gente vê que grupos. Pienso que puede ser. Vemos que grupos más enfocados en Internet son justamente los grupos más radicales y asimismo parece que tienen una importancia y un volumen de adeptos mayor a lo que realmente tienen porque ellos aparecen mucho en la red. Los radicales son los que más se manifiestan. Pero de todos modos yo creo que la influencia va a ser menor de lo que la gente espera y de lo que la gente teme. Yo también creo que la prensa brasileña está actuando lo suficiente para contradecir lo que parece falso. Contradizer o que parece de falso. E acho que mesmo nos Estados Unidos ou em casos recentes na Europa. Creo que también en Estados Unidos o en los casos recientes en Europa aún no se ha contestado, ¿sabe? ¿Cuál fue el porcentaje que llevó al electorado americano o europeo, por ejemplo, en el caso americano, a votar por Trump? ¿Será que sí fue tanta la influencia de esas fake news como dicen de Rusia? ¿Cuál fue el papel de ellos? Aún no está claro, parece que no fue tanto. El electorado no quería votar a Clinton, quería la propuesta de Trump, que era clara. Tal vez eso no se manifieste en las investigaciones de Estados Unidos, pero no está claro cuál fue el papel de Rusia en ese sentido. Mas não está claro qual foi o papel da Rússia nesse sentido. En el Foro Económico Mundial sobre América Latina también se habló bastante sobre la corrupción y la transparencia. Brasil está sometido desde hace años a una investigación muy importante llamada Lava Jato sobre Petrobras y el expresidente Lula. ¿Cuál es el papel de un periódico como el suyo y de la prensa en general para ayudar a las luchas contra la corrupción? ¿Pueden hacer algo? Pienso que nuestro papel como prensa es no tomar partido ni de un lado ni del otro.
Y tampoco dulcificar el papel de las investigaciones porque ellas han tenido un papel muy importante. Pienso que nosotros cambiamos. Nosotros mostramos que políticos de envergadura y grandes empresarios sí pueden ser condenados por sus actos y deben cambiar sus actitudes, porque el país no puede aceptar más corrupción como viene ocurriendo. Devem sim mudar suas atitudes, que o país não pode mais aceitar a corrupção como vinha ocorrendo. Pero ¿no cree que tal vez algunos medios de comunicación fueron un poco partidarios de la cobertura del sistema aquí en Brasil? ¿En qué sentido lo dice? ¿Que hayan tomado partido en contra o a favor de algunos políticos? Sí, creo que puede haber pasado, pero aquí en el FOLA no es muy importante ese partidarismo, porque nosotros denunciamos a los políticos de todos los partidos. E inclusive una de las investigaciones que hizo que se revelara el papel del expresidente Lula surgió con un trabajo particular de la Folha de Sao Paulo. Ganamos hasta un premio por causa de eso, porque realmente se revelaron una serie de informaciones que mostraron involucramiento del presidente en un papel que fue objeto de corrupción. Muito obrigada, María Cristina. Nos despedimos de María Cristina Frías. Lo hemos visto en este año electoral, las fake news, las noticias falsas puede que jueguen un papel importante, con lo cual es muy importante mantenerse informado, leer muchos periódicos para aprender a distinguir cuál es una noticia real, contrastada, de una noticia inventada. Nos despedimos hoy de la entrevista de France 24 con María Cristina Frías. Muito obrigada.